Esta es la razón por la cual no le debes llevar globos a los niños que fallecieron. Un día llegué de la escuela y mi madre estaba llorando desconsoladamente. Me dio la mala noticia de que mi prima Sofía, de 8 años, había fallecido en un accidente automovilístico. Ella era mi prima favorita y nos encantaban las princesas de Disney. El día de su funeral le dije a mi mamá que me ayudara a comprarle un globo de su princesa favorita y le compramos un globo de Blancanieves. Al acabarse el funeral, el globo estaba súper bonito y dije, ¿qué sentido tiene que se quede aquí en el cementerio? Me lo voy a llevar a mi casa. Pero esa fue la peor decisión. Estaba con mi mamá en la cocina cuando de repente el globo se vino hacia nosotras. Era un globo de helio. No le presté atención, me devolví a mi cuarto y lo aseguré a mi cama con un nudo. Pero el globo se devolvió media hora después. Ya la verdad, a mí y a mi mamá nos estaba dando miedo ya que estábamos escuchando también ruidos extraños. Hasta que decidí explotar el globo y no saben lo que me encontré. Se me puso la piel fría. No hay para parte 2. Esta es la razón por la cual no debes llevarle globos a los niños que ya fallecieron, parte 2. En el momento en el que ese globo de princesa se explotó en nuestras narices, encontramos algo que nos dio muchísimo miedo. Estaba el moño favorito de cabello de Sofía. Mi mamá lo agarró inmediatamente y lo escondió mientras empezó a llorar. Obviamente fuimos a la iglesia porque ¿cómo era posible que el moño de una niña que ya estaba muerta había aparecido dentro del globo que nos habíamos robado del cementerio? El padre nos dijo que le íbamos a hacer una misa especial en nuestra casa para que descansara en paz, ya que obviamente yo empecé a escuchar sus risas, mis juguetes se movían y muchas cosas paranormales empezaron a suceder. El punto es que el padre nos dijo que cuando uno le regala algo a una persona que ya está fallecida, uno no se lo debería de quitar, ni llevarse nada de lo que esté en los cementerios. A la final aprendí mi lección, pero no le lleven globos a los niños que ya fallecieron. Like para más historias de terror. Mi hijo tiene 5 años y a pesar de que lo estoy acostumbrando a dormir en su propia habitación, a veces es complicado. Y cada noche se me termina metiendo debajo de las cobijas en la madrugada porque le da miedo. Excepto anoche, cuando llegó y me dijo más o menos a las 3 de la mañana que si podía ir a dormir con él a su cuarto, que tenía miedo. Yo estaba tan dormida que no se me hizo extraño, así que agarré mi cobija y mi almohada y me fui a su cuarto. Y a los pocos minutos me volví a quedar dormida, cuando de repente empiezo a escuchar que alguien me está llamando. Mamá, mamá. Era exactamente la voz de mi hijo. Pero al voltearme a verlo, él está completamente dormido. Seguí durmiendo y no le presté atención, pero esta voz seguía. Mamá, mamá, mamá. En ese momento me desperté por completo. ¿Quién era el que me estaba llamando? Si tenía a mi hijo al lado. Lo que se me ocurrió en el momento fue ponerme a rezar en voz alta y seguir a la voz que me estaba diciendo mamá, mamá. Al seguirla, llego a mi cuarto y es mi hijo, el cual está acostado en mi cama. Pero ¿cómo es posible que fuera mi hijo si mi hijo estaba acostado en su habitación? Me devolví rápidamente a la habitación de mi hijo y ya no estaba. Yo estaba muy confundida, pero le pregunté que qué sucedía, o sea, por qué estaba en mi cuarto si hace un segundo lo había visto en el suyo. A lo que él respondió que él nada más había ido a mi habitación porque tenía miedo, ya que alguien estaba repitiendo su nombre en su habitación. Y que él había estado ahí todo el tiempo, que él no me había pedido ir a dormir a su habitación. En ese momento supe que algo estaba mal y que nuestra casa de hecho tenía un demonio. Y ese fue el inicio de miles de sucesos que sucedieron después. Like y sígueme para más historias. Doctores, ¿cuál es la experiencia más paranormal que han vivido? Historia de terror. Cuando estaba haciendo mi internado de medicina, estaba trabajando en un hospital del gobierno. En este hospital habían bastantes personas de muy bajos recursos, pues porque no tenían para pagar una mejor salud. Ahí conocí a Carmencita, una niña de 11 años, la cual tenía una enfermedad terminal y se estaba muriendo. Esta niña había sido abandonada por sus papás, así que no tenía nadie más que nosotros los doctores y las enfermeras. Yo cuando era más joven había perdido un bebé y me daba muchísimo pesar que Carmencita no tenía padres, así que yo básicamente adopté como la postura de mamá para ella. Muchas veces mi guardia terminaba a las 9 de la noche, pero yo me quedaba toda la noche si Carmencita no se estaba sintiendo bien y estaba toda la noche pendiente a ella. Un día en la noche ya no me pude quedar porque estaba muy cansada y a la siguiente mañana que llegué al hospital me dieron la noticia de que Carmencita había fallecido. Después de esto en el hospital yo empecé a escuchar a Carmencita, sus risas, su voz, sus pasos. Yo sabía que su alma seguía ahí conmigo.
Inclusive la sentía en mi casa y me había obsesionado con ella. Meses después quedé embarazada y dejé de sentirla. Sígueme para parte 2. Doctores, ¿cuál es la experiencia más paranormal que han vivido? Historia de terror. Quedé embarazada, mi bebé nació y yo no sentía a Carmencita por ningún lado después de que había sido como un fantasma que me había acompañado por tantos años. Mi bebé creció, todo estaba bien, el papá seguía conmigo, todo estaba estable, hasta que mi hija, cuando tenía más o menos de 4 a 6 años, empezó a decirme algo que solo Carmencita me decía. En ese momento supe que Carmencita se había obsesionado tanto conmigo al punto de que había tomado el cuerpo de mi hija, o sea, yo tenía el espíritu que me había perseguido por tantos años. Yo le conté a mi familia, le conté al papá de mi hija y todos dijeron que yo estaba completamente loca y que estaba obsesionada con el fantasma de Carmencita y que la tenía que superar, ya era una niña que se había muerto. Llevé a mi hija donde una señora que sí cree en estas cosas y le conté toda la historia y en efecto ella me confirmó que mi hija tenía el espíritu de Carmencita adentro, que no era posesión ni nada por el estilo, o sea, literalmente mi hija ahora era Carmencita. Esto es algo que casi destruye mi matrimonio, pues mi esposo no me creyó para nada mi historia y decía que yo estaba loca. Y lo único que les puedo decir es que si están en el campo de la medicina, si son enfermeras, si son doctores, no se obsesionen con ningún paciente, lo pueden tener para siempre. Un día estaba en mi casa y recibí un paquete que no estaba esperando. Era una caja. En la etiqueta no decía de quién o de dónde venía, solo mi nombre y mi dirección. Lo abrí por curiosidad y encontré unos DVDs sin título ni portada en el estuche. Adentro venía una carta que decía: "Disfruta tu regalo, Alexita". Supe que era una broma de mis amigas porque solo ellas me dicen así. Les dije que vinieran a mi casa para poder ver el disco juntas. Cuando llegaron, ellas no sabían de lo que estaba hablando. Pusimos el video y nos quedamos sorprendidas con lo que vimos en la tele. Era un payaso parado en una habitación. Sostenía 2 globos rojos y su mirada estaba enfocada en la cámara. Poco a poco su expresión se volvió un poco perturbante y psicótica. Mis amigas se empezaron a reír y yo me quedé congelada. Me preguntaron que por qué no me reía, que a ellas les parecía extrañamente chistoso. Y solo les contesté: "Es que ese es mi cuarto".